Bueno, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a esta nueva charla virtual del ciclo de webinars realizado por Iña Campenaike. En esta oportunidad se realizará la charla denominada Calidad del tubérculo semilla y quien estará a cargo de dictarla es la investigadora Carola Martínez Aguilar. Carola es ingeniera agropecuario de la Universidad de Magallanes, ingresó a INIA como investigadora el año 2010 y se especializa en hortalizas de clima frío. Ha sido formuladora y coordinadora de los programas Recuperación de la Producción y Sanidad de la Papa en Magallanes y el programa Transferencia y Aplicación de Tecnologías para potenciar la producción de papas en la agricultura de Magallanes. Proceso en el cual ha trabajado en la investigación y producción de papas semilla y de consumo y en la validación de variedades y tecnologías para el cultivo en Magallanes. Las preguntas serán contestadas por Carola al finalizar la charla, por lo cual se solicita realizarlas en la parte inferior donde dice preguntas y respuestas. Carola, te damos la bienvenida para que puedas iniciar con tu charla. Muchas gracias, Nicolás. Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Esta charla es una charla bastante al callo, por decirlo de alguna forma. Va a ser muy precisa, porque lo que yo quiero es que ustedes entiendan la importancia de utilizar un tubérculo o una papa semilla que sea de calidad para la producción. Además, quiero que ustedes conozcan los tipos de semilla que existen en el mercado, que sepan también que hay distintas categorías dentro de la producción de semillas certificadas, y algunos conceptos que quiero que ustedes conozcan para que de a poco vayan entendiendo un poco el proceso productivo de la papa, porque como no somos una zona productora de papa, estamos en pañales en este tema, y recién estamos partiendo y tomando un poquito más de fuerza en este cultivo. Entonces, lo primero que les voy a mostrar y quiero que vean es esta foto que muestra el estado, ¿cierto?, de desarrollo de un cultivo de papa tradicional acá en Magallanes, donde el inicio puede comenzar acá en Magallanes a partir de septiembre, octubre y hasta noviembre, terminando una cosecha que puede ser entre los meses de marzo a mayo, dependiendo de la fecha de plantación del cultivo, ¿cierto? Cuando nosotros plantamos la semilla, ocurre inmediatamente una interacción entre el suelo y la semilla. Por tanto, el suelo que nosotros ocupemos es un factor de suma importancia al momento de cultivar papas, porque tenemos que pensar en la condición de ese suelo, en cómo se encuentra el suelo al momento de la plantación, en la fertilidad del suelo, en la profundidad, en su estado sanitario, etc. Y también tenemos que preocuparnos de la semilla. ¿Por qué de la semilla? Porque si nosotros partimos un cultivo, ¿cierto?, con una semilla no en buenas condiciones, vamos a tener problemas en la brotación, ¿cierto? Vamos a tener problemas en la formación de tubérculos, vamos a tener problemas en el número de tubérculos y en otros procesos que finalmente van a terminar en una producción limitada y de bajos rendimientos. Si nosotros partimos con una semilla de calidad, ¿cierto?, pero con un suelo con problemas, este suelo, que probablemente tenga presencia de enfermedades, porque al momento de la plantación sanitariamente no se encuentra en una forma óptima, ¿cierto?, va a atacar a esta semilla cuando comience a producir los primeros tallos. Entonces va a afectar la brotación de la semilla, va a afectar la formación de nuevos tallos, va a afectar la formación de raíces, la formación de tubérculos, número de tubérculos y la producción final. Por tanto, las decisiones que nosotros tomemos al inicio, ¿cierto?, del establecimiento del cultivo, en torno al tipo de suelo, en torno al tipo de semilla que vamos a utilizar, va a ser de suma importancia para la obtención productiva, ¿cierto?, el rendimiento final que tengamos cuando nosotros terminemos nuestro cultivo de papas. Entonces, que les quede súper claro, por favor, eso, y cualquier cosa, anoten sus preguntitas. Entonces, el éxito del cultivo de papas depende en gran medida de la interacción de varios factores, dentro de los cuales destacamos el medio ambiente, que tiene que ver, ¿cierto?, con el entorno, con el lugar donde nosotros cultivemos la papa, la tecnología aplicada al proceso productivo,
¿cierto? En nuestro caso, si tenemos cortinas cortavientos, si no tenemos cortaviento, si tenemos riego, qué tipo de riego, etcétera. La aptitud genética de las semillas en torno a la variedad, variedades que son adecuadas dependiendo de la zona productiva, y la calidad de la semilla a utilizar, que es lo que yo les voy a hablar hoy día y en lo que nos vamos a centrar. Las semillas juegan un rol primordial a la hora de estimar el potencial del cultivo, como les dije en un inicio, por lo cual es recomendable utilizar semillas de buena calidad, para que éstas puedan expresar al máximo sus características productivas. Un cultivo de papa generalmente se reproduce de forma vegetativa a través de la utilización de un tubérculo semilla, para que nosotros podamos tener una producción uniforme, genética y fenotípicamente. O sea, que cuando yo pongo esta papita madre en el suelo, ¿cierto? Y los tubérculos comiencen a formarse, estos tubérculos hijos van a ser exactamente igual a su papa madre. Por eso nosotros utilizamos un tubérculo semilla para hacer esta reproducción vegetativa, porque nos aseguramos que la producción final sea uniforme, que las papas hijas de la madre sean exactamente igual a su madre. De ahí que es tan importante utilizar una semilla de calidad. Ahora, ¿por qué es un insumo importante? Porque las papas semillas, principalmente en las zonas productoras, y nosotros si comenzamos a adquirir ya semillas, digamos, y comprarlas de calidad, significan de un 30 a un 60% del costo total del cultivo, por lo cual se debe definir la calidad de la semilla a utilizar considerando aspectos económicos versus calidad. Piensen que una semilla certificada vale alrededor de entre 800 hasta 1.200 pesos, dependiendo la variedad y dependiendo de la categoría de la semilla que estemos utilizando. Por tanto, si nosotros usamos generalmente 3.500 kilos de papa, ¿cierto? Semilla para producción de papa para consumo, imagínense, el puro costo de semilla va casi en los 2 millones de pesos, más o menos, 2,5 millones por ahí, incluso un poco más dependiendo de la variedad. Por tanto, es súper importante que la calidad que nosotros estemos comprando sea la óptima. De acuerdo a lo anterior, es recomendable la utilización de semilla certificada o semilla de papa legal. Se caracteriza porque tanto su pureza varietal como su condición sanitaria se encuentran garantizadas por el Sistema Oficial de Certificación, que en Chile está normado e inspeccionado por el Servicio Agrícola y Ganadero. ¿Qué significa esto? Que nosotros cuando compramos una papa semilla certificada o una papa semilla legal, que en este caso es la papa semilla corriente, a eso se le llama semilla legal, nosotros tenemos garantizada la pureza varietal como su condición sanitaria. Sabemos que la papa que nosotros vamos a obtener, que esa semilla tiene nula, o si tuviera presencia muy poca, casi imperceptible, de enfermedades en el tubérculo. Y esa es la garantía que nosotros tenemos al comprar una semilla certificada y de calidad. Entonces, cuando nosotros, de repente, no sé, conseguimos semilla por ahí, por el vecino, o hacemos intercambio de semilla, hay que tener mucho ojo porque nosotros no conocemos la condición sanitaria de esa semilla, y al no conocer esa carga de enfermedades que puede traer esa semilla, sea de papa, sea del cultivo que sea, o de la hortaliza que sea, nosotros no sabemos lo que estamos metiendo en el predio, por tanto, no sabemos qué daño podemos causar en nuestro suelo, ni qué daños vamos a obtener finalmente en nuestro proceso productivo. Entonces, la calidad del tubérculo está definida por dos condiciones. Una, la condición fitosanitaria de los tubérculos, y la otra, por su edad fisiológica. En el tema de condición fitosanitaria, ¿por qué? Porque en caso de existir algún tipo de plaga o de enfermedad, puede afectar fácilmente al resto del cultivo, disminuyendo tanto los rendimientos como la calidad de la producción. Por eso es muy importante saber la condición sanitaria del tubérculo. La edad fisiológica también es importante, porque la edad fisiológica se encuentra directamente relacionada con la capacidad de brotación que va a tener el tubérculo, y por ende sobre el rendimiento potencial del cultivo.
Cuando nosotros hablamos de la condición fitosanitaria del tubérculo, está relacionada a la carga de enfermedades que pueda tener un tubérculo semilla. Estas enfermedades principalmente pueden ser causadas por hongos, bacterias y virus. A eso nos referimos cuando hablamos de la condición fitosanitaria del tubérculo, ¿cierto? Puede tener presencia de hongos, bacterias y virus. ¿Por qué? Porque la composición química de los tubérculos, que son ricos en almidón, hacen que sean muy atractivos para estos microorganismos. Entonces, la carga que puede tener un tubérculo puede ser muy alta. Por eso, cualquier daño que tengan los tubérculos, semilla que nosotros vayamos a utilizar, va a facilitar la entrada de cualquier patógeno que pueda causar enfermedades desarrolladas a la semilla durante el almacenamiento. Por ejemplo, yo ahí puse 2 fotitos de una papa semilla, ¿cierto? Que está dañada, que se dañó en el momento de la cosecha. Si esa herida persiste durante el almacenamiento, ¿cierto? No cierra bien, no suberiza bien o no cicatriza como corresponde, va a ser la entrada principal para cualquier tipo de patógeno que esté presente en el ambiente o en el suelo. Lo mismo que la semilla de papa yagana que está al lado izquierdo, si yo planto esa semilla al suelo, les aseguro que es la entrada principal para cualquier tipo de enfermedades que estén presentes en el suelo en el momento de la plantación. Entonces siempre nosotros tenemos que preocuparnos de que nuestra semilla, ¿cierto?, venga lo más sana posible. En caso de que tenga alguna magolladura, algún tajito, que ese tajito esté bien selladito, bien suberizado o bien cicatrizado, para que no ingrese o se minimice la posibilidad de que entre algún tipo de patógeno a afectar nuestra papa, que después va a afectar a nuestro cultivo. Las principales enfermedades causadas por hongos en la región son 2, costra negra y pudrición seca. Y en el caso de las enfermedades causadas por bacterias, es pudrición blanda y sarna común. Estas enfermedades nosotros las determinamos hace 6 años atrás cuando partimos el proyecto, el Papa 1, o quizás más 7 años atrás, con el especialista Ivette Acuña de Remegue, hicimos un muestreo en muchos lugares acá dentro de Punta Arenas, de Puerto Natales, Porvenir, etcétera, para ver qué enfermedades estaban presentes en los tubérculos, en los suelos de cultivo de papa, y encontramos las que tienen aquí. Estas son las principales. La costra negra, que es la que se ve acá, causada por Rhizoctonia solani, si ustedes pueden ver, produce estos honguitos, ¿cierto?, o esclerosios sobre la papa que son muy similar a la tierra. Hay gente que si no la conoce cree que es tierra, pero en realidad es un honguito que se desarrolla en la superficie de la piel, que queda ahí pegadita a la piel, y cuando nosotros utilizamos una semilla con estos esclerosios, ¿cierto?, o estos pedacitos de tierra que pareciera que fueran, pero son honguitos en realidad, al plantarla al suelo, estos comienzan a desarrollarse, comienzan a trasladarse con el agua de riego hacia otros sectores y comienzan a afectar al cultivo de papas, a plantas que estén más cercanas o a tubérculos también que se estén formando. Después tenemos pudrición seca, que es la que se ve acá al lado derecho, donde se forman una especie de anillos en el momento de la plantación, perdón, en la bodega de almacenamiento, y después se comienzan a formar estos pelitos que se ven acá blancos, que son los que se empiezan a transmitir de un lado a otro, y comienzan a infectar las otras papas. Cuando nosotros usamos una semilla que tenga indicios de pudrición seca, vamos a obtener, como vemos acá en la fotito de abajo, que esta es una papa madre que se plantó enferma, sin que el productor lo sepa, con pudrición seca, y la papa madre se pudrió completa, se desarrolló de esta forma y no fue capaz de desarrollar una planta como corresponde, digamos. Por acá, en las bacterias, tenemos pudrición blanda. También se utilizó una semilla enferma, donde el desarrollo de tubérculos fue de esta forma, ¿cierto?, con pudriciones, bajas de rendimiento, etc. Y acá al lado tenemos ya, yo creo que la enfermedad que todos conocen, que se llama sarna común. Si nosotros utilizamos también una semilla con este tipo de enfermedades, corremos el riesgo de que nuestro rendimiento baje y estéticamente las papitas claramente pierden su valor, ya no son tan bonitas, no se ven de calidad, y la comercialización es un poquito más difícil. Pero en Chile las enfermedades más importantes son aquellas provocadas por virus.
La papa es una especie que se propaga, como les dije al principio, de forma vegetativa. Por lo tanto, los virus que presenta una determinada planta pasan inmediatamente a la siguiente generación, a través de los tubérculos empleados para la multiplicación. Si yo tengo una papa semilla que está afectada por virus, es muy difícil detectar un virus. Aquí no es que yo vaya al terreno o al cultivo, recorre y diga, esta tiene virus, esta no. Es muy difícil. Hay algunos indicios que pueden, digamos, dar alertas de que hay un virus presente, pero la persona que identifique un virus de forma visual tiene que ser un especialista que tenga un ojo muy, muy entrenado porque es muy complicado. Pero cuando nosotros veamos una planta, de repente que es más chiquitita, que está más amarillenta, que de repente puede estar un poquito rugosa, o que puede tener las hojitas de repente medias enrolladas, es mejor que esa planta inmediatamente la eliminemos del sector del cultivo, porque existe la posibilidad de que sea un problema de virosis, y que, como dice acá, se va a pasar inmediatamente a la planta que está al lado o al tubérculo, y por tanto los rendimientos van a ser muy, muy bajos. En la nueva generación, nuevos virus de la misma u otra especie se pueden ir sumando a los ya existentes, lo que incrementa la carga de virus que estas plantas presentan. Estos virus afectan al cultivo de manera sistemática, generando un proceso conocido como degeneración gradual de las variedades de papa, que en la práctica se traduce en la pérdida de la capacidad de las semillas para alcanzar buenos rendimientos. Cada vez las hijas de estas plantas enfermas se van haciendo menos rendidoras, y por tanto las producciones van a ser mucho más bajas. Ahí tenemos algunas fotitos de virus, como yo les dije. Por ejemplo, esta planta, ¿cierto?, se ve con tallos más o menos con pocas hojas, se ve una planta afectada, mucho más chica que el resto de sus plantas. Acá vemos un moteado, ¿cierto? Se ven manchitas de color verde un poquito más claro. También es un indicio de que puede haber un virus presente. Se ve acá enrollamiento de la hoja, y acá se ve como las hojas rugosas, no lisitas. Cuando nosotros veamos un problema así en nuestro cultivo, arranquemos la planta completa con el tubérculo que está debajo, y si el tubérculo está bueno se come, y si no hay que eliminarlo y ojalá botarlo lejos del sector donde tenemos nuestros cultivos, porque controlar un virus es muy complicado. El Servicio Agrícola y Ganadero SAC realiza fiscalizaciones periódicas para detectar síntomas de enfermedades tanto en plantas a campo, ¿cierto? Cuando nosotros cultivamos una papa semilla certificada, el SAC hace en la temporada productiva al menos 4 fiscalizaciones para ver el crecimiento, el desarrollo de las plantas, y además si existe presencia de enfermedades como virosis, enfermedades por bacterias, por hongos, etcétera, para verificar el estado de esa producción. Entonces, vamos a ver que el SAC va a ir a fiscalizar al término de la emergencia y al inicio de floración, y va a ir a hacer otra visita desde el inicio de floración al término de floración. Después el SAC también va a verificar que al momento de la cosecha, ¿cierto?, los tubérculos se encuentran en buenas condiciones, donde ellos van a extraer muestras de suelo y tubérculos para hacer análisis de laboratorio y ver si existe algún tipo de plaga cuarentenaria presente en nuestro semillero. Y después también va, después de la cosecha, en la bodega, posterior a la selección de papas, a verificar que el ensacado sea correcto y que el calibre y la calidad de semilla que nosotros estamos entregando sea la adecuada y cumpla con la norma específica de certificación de semillas que tiene el SAC para la producción de papas. Entonces, dentro de esto, el SAC dice que las multiplicaciones no podrán exceder las 8 generaciones en campo, las que comprenderán las siguientes categorías y clases. Y aquí ustedes van a conocer los tipos de semilla que existen en el mercado, que es lo que yo quiero que ustedes aprendan. Dentro de la producción de semillas tenemos distintas categorías. Tenemos semilla prebásica, tenemos semilla básica, tenemos semilla certificada. Dentro de la semilla prebásica podemos encontrar la clase 1, clase 2, clase 3, o comúnmente llamada C1, C2, C3. Luego tenemos semilla básica, que es clase 1 y 2, semilla certificada, clase 1, 2 y 3. Y por último, y bien separadita, porque puse una línea, no es una categoría de semilla, pero encontramos a la semilla corriente, que es una semilla legal, ¿cierto? Que si bien no
a ver, es una semilla que cumple con ciertas normativas del SAC en el sentido de que el productor tiene que inscribir su semillero. Esas fiscalizaciones que yo le conté que hacía el SAC no son realizadas cuando un productor tiene un cultivo de papa semilla corriente. El SAC no va todas las veces que fue a una semilla certificada o un semillero certificado a hacer estas fiscalizaciones, sino que el SAC va después, al momento de comercializar, a ver la condición de esa semilla corriente. Por tanto, tampoco esa semilla corriente garantiza una sanidad adecuada para una producción final buena, digamos, con buenos rendimientos. Entonces, la semilla certificada, como les dije, es controlada por el SAC durante sus diferentes etapas de producción y comercio, debiendo reunir los requisitos establecidos en las normas de certificación, lo que garantiza que ella mantiene satisfactoria identidad y pureza varietal y que cumple con los requisitos que establece la ley de semillas y el reglamento. Por el contrario, la semilla corriente se produce sin control del SAC y la fiscalización solo se ejerce en el comercio, donde se verifica que cumple las exigencias contempladas en la normativa vigente. Se define como semilla corriente aquella semilla que sin ser certificada cumple con los requisitos que establece el reglamento y normativas vigentes. ¿Cuáles son estos requisitos? Algunos son, por ejemplo, que el tamaño, por ejemplo, el calibre de la semilla, tiene que cumplir con un calibre mínimo de 25 milímetros y un calibre máximo de 65 milímetros, por ejemplo. Otra exigencia es que la semilla sea homogénea, que esté en un envase como corresponde, que la etiqueta, que cuando es de semilla corriente es amarilla, esté bien puesta en el saco, etc. Y también tiene algunas tolerancias de enfermedades, claramente, pero que son mucho mayores que lo permitido en una semilla certificada. Ahora, dentro de la semilla prebásica clase 1, ¿cierto?, es la primera generación en campo a partir de material G0. ¿Qué significa esto? Que el G0 va a ser el material que proviene de un cultivo in vitro. Entonces, tenemos la plantita in vitro, nosotros sacamos un tuberculito que se forma de esta plantita in vitro, vamos a cultivarla en campo y ahí recién va a salir la semilla prebásica clase 1. O también puede venir de un G1, que son producciones a partir de plántulas o microtubérculos provenientes de G0. Luego tenemos la semilla prebásica clase 2, que es la segunda generación en campo a partir de material parental proveniente de tubérculos categoría prebásica clase 1. O sea, tenemos en la plantita in vitro, sacamos un tuberculito, ¿cierto? Lo pusimos en el suelo, ese tuberculito chiquitito me dio otros hijos y esos hijos serían una semilla prebásica clase 2. Después tenemos la semilla prebásica clase 3, que corresponde a la tercera generación en campo a partir de un material parental proveniente de tubérculos de categoría prebásica clase 2 o prebásica clase 1. Lo mismo que le expliqué, es la hija, ¿cierto?, de la semilla prebásica clase 2, pero también podría ser hija de una semilla prebásica clase 1 si es que esa prebásica clase 1 tiene un porcentaje de enfermedades mayor a la que está permitida, ¿cierto?, para entrar dentro de la categoría prebásica clase 1. O sea, una semilla puede pasar de prebásica clase 1 a prebásica clase 3 inmediatamente, ¿cierto?, dependiendo del porcentaje de enfermedades que tenga la madre. Después tenemos una semilla básica clase 1 que corresponde a la semilla que proviene de la madre, ¿cierto?, prebásica clase 3 o generaciones anteriores. Tenemos la semilla básica clase 2, proveniente de semilla básica clase 1, generaciones anteriores. Tenemos la semilla certificada, que proviene de la multiplicación de semilla prebásica producida bajo certificación básica o certificada, o sea, son hijas de generaciones anteriores, y dentro de la semilla certificada tenemos semilla certificada C1 de primera generación, C2 de segunda generación y C3 de tercera generación. Nosotros a ustedes le entregamos semilla certificada C1. Nosotros, ¿qué hacemos? Compramos una semilla básica, ¿cierto?, como la que les mostré aquí. Nosotros compramos esta categoría de semilla y las hijas de esa semilla básica nos va a dar una semilla certificada C1 inmediatamente, si es que se cumple con el porcentaje de enfermedades que exige el SAC para que califiquen esta categoría.
Si nosotros, por ejemplo, compramos una semilla básica, ¿cierto? Sea de clase 1 o clase 2, la plantamos, y en realidad nosotros postulamos a C1, porque sería la hija inmediatamente que viene después de la categoría anterior, pero resulta que nos pasamos en el porcentaje aceptado por el SAC para caer en esta categoría, podríamos pasar inmediatamente a una categoría C2 e inmediatamente a una C3, e incluso el SAC no podría no certificarnos, ¿cierto?, la semilla que estamos proponiendo, y podemos pasar a semilla incluso corriente en caso de que nosotros no cumplamos con el porcentaje aceptado de enfermedades, que es muy bajito, para poder postular a estas categorías. Entonces, cuando nosotros producimos una semilla certificada para ustedes, que es lo que estamos haciendo en este minuto en el semillero, corremos estos riesgos y tenemos que tener, por tanto, cuidados extremos para que no se produzca ningún tipo de enfermedad de tipo virológica, o por hongos, o por bacterias, para que lo que nosotros le entreguemos a ustedes sea lo más limpio posible. Ahora, el comprador puede verificar la etiqueta de certificación que se encuentra adherida a la malla, como la fotito que ven acá, la categoría y o clase de tubérculo semilla, que dependiendo de la generación y el porcentaje de enfermedades que presenta al momento de la inspección puede ser. Siempre cuando ustedes compren un saco de semillas, en cualquier lugar tienen que verificar que venga con esta etiqueta, ¿cierto? Que hay acá, que puede ser de distinto color, dependiendo de la categoría de la semilla que ustedes estén comprando. Tiene que venir sí o sí pegada acá en el saco o en la malla, y aparte viene otra etiqueta más que es con los datos del productor de la semilla, ¿cierto? En el caso de que nosotros vayamos a adquirir una semilla certificada básica, la etiqueta va a ser esta, de color blanco. En el caso que nosotros compremos una semilla certificada C1 de primera generación, que es lo que nosotros le entregamos a ustedes, va a ser una etiqueta azul. Aquí se ve el azul con blanco, pero siempre lleva el azul. Si nosotros compramos una semilla certificada de segunda generación, va a ser de este color, y si compramos una semilla certificada C3, va a ser color rojo. Hay muchos vendedores, pero por desconocimiento también, ¿cierto?, del comercio establecido, que a veces dice que la semilla que ellos están vendiendo es una semilla certificada. ¿Por qué dicen eso? Porque el saco que ellos compran viene con una etiqueta, pero resulta que esa etiqueta es de color amarillo, y cuando la etiqueta es de color amarillo, no es una semilla certificada. Como ya les mostré al principio, es una semilla corriente, y dice acá arriba semilla corriente. Entonces, muchas veces el vendedor, como no maneja estos conceptos, ni los tipos de semilla que hay, ni las categorías, creen que por el hecho de tener o de comprar, ¿cierto?, un saquito de semillas que trae una etiqueta, ya va a ser una semilla certificada, y eso no es así. Por tanto, cuando ustedes vayan a comprar semilla certificada, exijan al comercio que les muestre la etiqueta, para que ustedes se cercioren realmente si es o no una semilla certificada, que puede ser de color azul, rojo o blanco, o estos colores que yo les muestro acá, ¿ya? Ahora, este cuadro, que no se los voy a detallar tanto en realidad, pero muestra la tolerancia máxima para pruebas de post cosecha en base a la norma específica de certificación de semillas, del SAC. Acá nosotros nos regimos por este cuadrito y el SAC también. Si nosotros producimos una semilla básica, ¿cierto? Esto es la tolerancia máxima que acepta el SAC cuando, dice tolerancia máxima para post cosecha, cuando van a tomar muestra de tubérculos cuando nosotros estamos cosechando en el semillero, ¿cierto? Hacen muestras para ver el porcentaje de virosis que tienen las plantas. Entonces, en el caso de que nosotros estemos postulando a una semilla básica, no puede tener más de un 1% en plantas de virosis. Si tenemos nosotros una semilla certificada de primera generación en el campo, ellos van, ¿cierto?, y ven que no sobrepasa el 3% de plantas con virosis. Si tenemos una certificada de segunda generación, un 5%, y de tercera generación, un 9%. Si nosotros pasáramos ese 9%, ya no podríamos certificar y tendríamos que quedar como una semilla corriente. Entonces yo aquí solamente les quiero mostrar para que ustedes conozcan que existe una normativa que regula, ¿cierto?, el porcentaje de enfermedades, por ejemplo acá virosis,
presentes en una semilla o en un semillero, ¿cierto?, de cultivo de semillas certificadas, que siempre van a ser fiscalizadas por el SAC para asegurar que lo que ustedes reciban como semilla realmente cumpla con las condiciones que ellos exigen. Lo mismo acá. Aquí tenemos un cuadro 3 que dice tolerancia máxima en tubérculos, en porcentaje máximo contratado sobre una muestra en base al peso en bodega. Aquí el SAC va a la bodega, nosotros tenemos sacos de 25 kilos, enmallados para entrega de semillas certificadas, y ellos van, ¿cierto?, y revisan los sacos al azar. Entonces, ¿qué dicen ellos? A ver, pudrición húmeda, ¿cierto? Pudrición húmeda dice acá que si nosotros estamos postulando una categoría C1 o C2, no podemos tener más de un 0,1% dentro del saco, ¿cierto?, con esta enfermedad de pudrición húmeda. Si el SAC llega, va a hacer la fiscalización, y ve un saco con el mayor porcentaje del que está aceptado, a nosotros nos puede bajar la categoría a la que estamos postulando y nos puede bajar directamente a C2 o a C3 o incluso dejarnos como una semilla corriente. Lo mismo para el resto de las enfermedades. Sarna polvorienta, tizón tardío, sarna común. Por ejemplo, acá en la sarna común, ¿cierto? Si nosotros estamos produciendo una papa C1, C2, no puede haber más de un 5%, ¿cierto?, de papas afectadas con sarna común dentro del saco. En el caso de la semilla corriente se acepta hasta un 20% de semillas con presencia de sarna común. ¿Se dan cuenta la diferencia? De un 5% de una semilla certificada, el SAC acepta para una semilla corriente un 20%. Entonces ahí las diferencias entre la producción de una semilla certificada versus una semilla corriente. Las enfermedades de la semilla corriente van a ser mucho mayores, en un porcentaje que también tiene un límite claramente, que una semilla certificada. Perdón. Y estas fotitos que yo les pongo acá es porque además tampoco se aceptan papas deformes, como las que vemos acá, para producción de semillas certificadas, ni papas grandes, ni con ningún tipo de malformación que pudiera afectar al rendimiento final. Además de esto, el contenido del envase debe ser homogéneo, ¿cierto?, con tubérculos de calibre mínimo de 25 milímetros y máximo de 65 milímetros. La variación dentro de un calibre no podrá superar los 10 milímetros y ser inferior a 5 milímetros. La semilla tendrá una longitud máxima de 11 centímetros, admitiéndose hasta 13 centímetros dentro de un saco. O sea que si yo tengo un saco de 25 kilos, solamente medio kilo de esos 25 kilos pueden ir con una papita que sea un poquito más grande de 13 centímetros. O sea, una papa como la que tengo acá, que pesa 700 gramos, por ejemplo, no podría ir dentro de un saco de papas. Al menos que, ¿cierto?, de forma excepcional y a pedido del productor, se certifiquen tubérculos de calibre mayor y de longitud mayor. ¿Por qué? Bueno, aquí esto es todo un tema. Esta semilla, a pesar de ser grande, sanitariamente se encuentra en perfectas condiciones, igual que la producción de semillero completa. ¿Qué pasa? De que al tener semillas más grandes dentro de un saco voy a tener menos unidades de semilla dentro del saco. Y si tengo menos unidades de semilla dentro de un saco, la superficie que yo voy a poder plantar con ese saco va a ser mucho menor, ¿cierto?, que un saco que tenga semillas más chiquititas y que va a tener una mayor cantidad de semillas dentro de ese saco. Por eso el SAC rige también esa normativa y por eso el SAC fiscaliza los tamaños. Ahora, si el productor, ¿cierto?, quiere semillas grandes porque le gusta, o se llega, digamos, a un acuerdo monetario para comprar, el productor, si es que está de acuerdo, la podría comprar y la podría utilizar porque sanitariamente esta semilla está perfecta, solo que es mucho más grande. Que en nuestro caso, para Magallanes, es mucho más deseable que sea grande porque una papa grande, ¿cierto?, va a tener más ojitos, más número de ojitos que una papa chiquitita. Y si una papa grande tiene más número de ojitos, va a tener más posibilidades de generar nuevos tallos ante un evento de edad que una papa chiquitita, ¿ya? Y una papa grande también va a generar tallos más vigorosos, más firmes y más grandes que una papa más chiquitita, ¿cierto?, que quizás va a generar una planta mucho más débil con tallos más finitos. Entonces, para que ustedes conozcan acá, tenemos estos calibres semilla
que están establecidos por la norma específica de certificación SAT. Entonces, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 calibres, donde el calibre que es menor a 2.8 o a 2.5 también está aceptado, se toma como desecho. Esto ya no califica como semilla. Califica una semilla de bajo calibre que se llama semillita si su diámetro ecuatorial, que es la parte más gordita, ¿cierto?, del tubérculo, mide entre 2,8 y 3,5 centímetros. ¿Ya? Ahí nosotros tendríamos una semillita de bajo calibre. Luego tenemos una semillita que va de 3,5 a 4,5 en su guatita, diámetro ecuatorial. Después tendríamos una semilla, ¿cierto?, que es, digamos, el diámetro más adecuado, que va de 4,5 a 5,5. Y después tenemos un semillón, ¿cierto?, que puede medir entre 5,5 y 6,5 centímetros. Y tampoco, acuérdense que puede pasar de 11 centímetros de largo hasta 13, pero unas cuantas unidades dentro de un saco. También podríamos certificar una semilla sobre calibre que vaya entre 6,5 y 7,5, pero ahí ya habría que estar de acuerdo con el productor. Ahora, yo les dije al principio que el tubérculo dependía, la calidad del tubérculo dependía de la condición fitosanitaria y de la edad fisiológica del cultivo, del tubérculo, perdón. Entonces, el tubérculo tiene una edad cronológica y tiene una edad fisiológica. Cuando hablamos de edad cronológica, ¿cierto?, nosotros nos referimos a la edad morfológica que corresponde al tiempo cronológico del tubérculo. O sea, desde el momento que yo pongo la papa hasta que ya esa papa muere, es la edad cronológica. Por ejemplo, mi edad cronológica son 40 años, desde que yo nací hasta el día de hoy. Y la edad fisiológica hace referencia a los constantes cambios desde el punto de vista fisiológico, desde su almacenamiento hasta la próxima plantación. Son los cambios internos que tiene, ¿cierto?, el tubérculo y que están siempre afectados, ¿cierto?, por el ambiente donde se encuentra el tubérculo. Ahora, para lograr buenos rendimientos es muy importante realizar una plantación con tubérculos que se encuentren en una edad fisiológica óptima, ¿ya? Siempre tenemos que preocuparnos de que la semilla que nosotros vayamos a comprar o que nos entreguen fisiológicamente sea joven, no sea vieja, ¿ya? Dentro de los estados fisiológicos del tubérculo tenemos 4 estados. Uno que se llama latencia o reposo, otro que se llama dominancia apical, luego viene la brotación múltiple y por último viene la senectud. Entonces, el comienzo de este estado, las papas son fisiológicamente muy jóvenes y al final de estos estados, las papitas serán fisiológicamente muy viejas. Entonces, nosotros tenemos que preocuparnos de que el estado fisiológico sea el correcto. Dentro de estos estados fisiológicos, el estado de latencia o reposo corresponde a una papa que todavía está en dormancia, por decirlo de alguna forma, y que todavía no emite, ¿cierto?, sus brotes. Tienen una baja tasa de respiración y corresponde a la etapa comprendida entre la cosecha, al inicio del almacenaje, hasta la aparición de los primeros brotes. Esa es la etapa de latencia o reposo. La duración siempre va a depender de la variedad, de las condiciones de suelo y clima durante la temporada de desarrollo del cultivo, la madurez del tubérculo en el momento de la cosecha y las temperaturas de almacenamiento. Por ejemplo, un tubérculo que se encuentre inmaduro al momento de la cosecha tendrá un menor periodo de latencia, va a despertar antes y va a comenzar, ¿cierto?, a brotar antes. Por ejemplo, nosotros nos podemos dar cuenta de esto a veces en la cocina, cuando compramos papas para el consumo y tenemos guardadas las papas en la cocina, por las temperaturas que hay, ¿cierto?, en la cocina, ese periodo de latencia es más corto y la papa a veces despierta y comienza a emitir brotes antes de tiempo. No los emite a los 6 o 7 meses después que debiera hacerlo, dependiendo de la variedad, y generalmente parte en septiembre o octubre, algunos en agosto, fines de agosto, sino que podría partir mucho antes. Entonces este es el primer estado fisiológico de un tubérculo, latencia o reposo. Después viene el estado de dominancia apical, que tiene que ver con la brotación de los tubérculos, pero se caracteriza porque tiene solamente
un brote, un único brote acá, en el ápice del tubérculo, ¿ya? Lo cual no es deseado porque si nosotros plantamos esta semilla con este brote apical, solamente se va a desarrollar este tallo principal y no va a desarrollar esta papita otros tallos después al momento de que plantamos la papita. Entonces, súper importante de que este tallo, cuando aparezca, se saque. Y así nosotros estimulamos a que estos brotecitos que están acá, de estos ojitos, comiencen a desarrollar, a crecer y a generar nuevos tallos. Entonces, es la etapa en que comienza la brotación de los tubérculos, la cual se caracteriza por la presencia única de la yema que se encuentra en el ápice del tubérculo. Esto que está abajo ya se los dije. El otro estado fisiológico del tubérculo es la brotación múltiple, donde ya vemos, ¿cierto?, que los ojitos comienzan a brotar todos más o menos en el mismo tiempo y son todos del mismo tamaño y del mismo grosor. Eso se llama brotación múltiple. Y esta etapa es la etapa ideal, fisiológicamente, en la que se deben encontrar los tubérculos al momento de la plantación, emitiendo ya sus brotecitos, no en dormancia, porque si están en dormancia o en latencia, claramente se van a demorar mucho más en brotar cuando estén en el suelo. Cuando ya se encuentran acá, apareciendo estos brotecitos, es el momento entonces de adquirir esa semilla o el momento óptimo para plantar. Es muy importante para que ocurra esto, estos brotes así múltiples, que la semilla esté almacenada a luz difusa, ¿ya? Para que se generen brotes vigorosos y cortos, en presencia de luz, porque la luz inhibe el crecimiento de los brotes, ¿cierto? Y hace que se generen brotes cortitos y gruesos y vigorosos, ¿ya? Con esto nosotros vamos a hacer que al momento de plantar esta semilla, los tallos que se empiecen a generar sean también vigorosos, grandes y firmes. Si nosotros almacenamos nuestra semilla, que compremos o que adquiramos, ¿cierto? Porque las semillas se adquieren con mucho tiempo, y la almacenamos en completa oscuridad, nosotros vamos a tener una brotación múltiple, pero una brotación múltiple no deseada, con estos tallos largos que ustedes ven acá, ¿cierto? Que son débiles, y claramente al momento de manipular esta semilla y de plantar, estos tallos se van a caer y se van a quebrar. Esto es lo que ocurre cuando uno almacena semillas en completa oscuridad. Por tanto, siempre es recomendable que la semilla se almacene a luz difusa, ¿cierto? Y por último, tenemos el estado fisiológico de senectud o senescencia, que ya la papita presenta un estado avanzado fisiológico donde ya está viejita. Entonces, es el estado en el cual el tubérculo semilla se encuentra fisiológicamente viejo, observándose ramificación excesiva de los brotes sin capacidad de generar plantas productivas, por lo cual no es recomendable que un tubérculo así, y además deshidratado, se plante. Porque claramente la calidad de la planta que va a desarrollar no va a ser buena y la producción final va a ser muy bajita. La senectud, ¿cierto?, puede ser retardada, produciendo y almacenando tubérculos semilla a bajas temperaturas. Los tubérculos producidos durante una temporada cálida de cultivo alcanzan el estado de senectud mucho más rápido que los producidos durante una temporada fría. Entonces es muy importante que si nosotros cosechamos nuestras papas para consumo y guardamos nuestras semillitas para la próxima temporada, estas semillitas que nosotros guardemos estén almacenadas a una temperatura de 5 grados o 4 grados, porque ya si nosotros aumentamos la temperatura se corre el riesgo de que obviamente la senectud llegue antes de tiempo. Entonces, concluyendo, les dije que era una presentación como muy al callo y cortita. Las semillas juegan un rol primordial a la hora de estimar la potencialidad del cultivo, por lo cual es recomendable utilizar semillas de buena calidad para que éstas puedan expresar al máximo sus características productivas. Es de suma importancia la utilización de semillas certificadas, ya que se caracteriza porque su pureza varietal y condición fitosanitaria se encuentran garantizadas por el Servicio Agrícola y Ganadero SAC. Al momento de la adquisición de semillas hay que verificar la edad fisiológica, optando siempre por semillas fisiológicamente jóvenes que deseablemente se encuentren, ojalá, en una etapa de brotación múltiple. Muchas gracias y que estén muy bien. Gracias. Gracias. Adiós.